the Apostles, chapter 19 and verse 23. Acts Voy ahora chapter a los Hechos de 19, los Apóstoles, capítulo verse 19, 23. And the same versículo time 23. there Hechos arose no 19, small stir 23. about that way. And our Entonces subject is hubo un gospel alboroto no opposition. pequeño Opposition acerca to the del camino. gospel and Y nuestro tema persecution aquí of one es kind la or another. oposición del I'd Evangelio. like to go back for a moment Oposición al Evangelio y la persecución de una forma u otra. Y quiero ir de vuelta por un momento al versículo 20, donde dice, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Y estamos aquí hablando de Efeso, donde el apóstol Pablo en este momento estaba durante su tercer viaje misionero. La fe y el número de conversos crecía a través de la gracia irresistible del Espíritu Santo. De forma poderosa crecía la palabra de Dios y prevalecía. Lo que se está diciendo aquí no es tanto la velocidad del crecimiento y las conversiones, sino se está hablando más bien respecto del poder, porque esto fue una obra de Dios en un clima de paganismo y superstición. Aunque la minoría de los judíos también, de forma maravillosa, fueron salvos y cambiados. Y en las comunidades de aquel entonces, como pasa también hoy en día con diferentes religiones, virtualmente prácticamente era traición olvidar tu fe y adoptar una fe diferente. Y bueno, esto lo vemos bastante hoy en día entre muchos grupos religiosos. Y aquí en Efeso era así, era una cosa tremenda que alguien se convirtiese del paganismo, y aún así muchos sí fueron convertidos. Y no solamente los paganos, sino aquellos también judíos entre ellos de las sinagogas. El prejuicio era tan intenso, y aún así a través de los predicadores hubo muchos conversos y también en las regiones de alrededor. E inevitablemente habría oposición. Habría oposición, esto siempre pasa. El versículo 21, y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu, y esta es una frase muy hermosa, se propuso en el espíritu. En el griego significa algo así. Pablo se dispuso, se determinó en su mente con un plan definitivo de acción, y se propuso, pero en el espíritu, lo hizo en oración, y lo hizo a la luz del llamado de Dios para con él. Ustedes saben que se le había mostrado ya que él sería el apóstol para los gentiles y que él tenía que viajar incansablemente y predicar, y él nunca se estableció en ningún lugar por mucho tiempo. Él se estableció aquí en Efeso por un tiempo, y eso fue porque esto sería un centro regional a partir de donde el Evangelio iría a toda esa área en Asia. Y solamente entonces él se quedaría o se detendría un poco más. Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén después de andada a Macedonia y Acaya. Y esto es algo que podemos aplicar a nosotros, se propuso en espíritu. Como cristianos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, siempre que haya grandes decisiones en la vida, tenemos que tomarlas en oración y siempre en el contexto, a la luz del llamado que Dios tiene para nosotros, que somos testigos para otros. Y cualquier cosa que hagamos, cualquier programa para nuestra vida que vayamos a seguir, podemos servirle y podemos representarle. Pablo se propuso en el Espíritu. Después de andada a Macedonia y Acaya, fortaleciendo esas iglesias allí, predicándole a esos nuevos grupos, él se determinó a ir a Jerusalén, y eso era necesario, porque había esa ofrenda que estaba siendo recolectada para poder ayudar a Jerusalén y a Judá con los diferentes problemas que atravesaban. Después que hubiere estado allí, me será menester ver también a Roma. Se los dice a los que estaban ahí con él. No porque fuera a ir de paseo a Roma, estoy leyendo la Reina Valera Antigua, no porque fuera por interés personal, sino que él sabía y sentía que era importante para él el ir ahí, porque había sido llamado por Dios para predicar a los gentiles. Entonces él deseaba ir a Roma, la capital del imperio.
de donde tanto se podría hacer. Y ya había una iglesia ahí, una de las iglesias en el mundo gentil. No fue fundada por Pablo, pero si él pudiera ir ahí, él sentía que era parte de su misión y su obra. Él podía ayudar las cosas allí, enseñar y fortalecer a las personas allí. Así que ese era su objetivo. Deseaba viajar a Roma. Y evidentemente no iba a pasar como él planeó, porque él no iba a ir ahí como un hombre libre, sino que a través de la soberanía de Dios, eso sería el resultado de la persecución en Jerusalén, y entonces iría bajo arresto, por así decirlo, y sería transportado para allá. Y esto le daría oportunidades que él jamás hubiera soñado tener. Entonces, en la misericordia de Dios, muchas cosas sucederían en la soberanía de Dios. Pero Pablo no sabía todavía cómo se sucedería. Pero el versículo 22, y aquí tenemos solamente una parte introductoria para nosotros, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Enviándoles, entonces se quedó en Asia por un tiempo. Él se quedó en Efeso, pero Lucas nos dice Asia, no Éfeso, porque esto nos transmite que está viajando hacia afuera de Efeso y está predicando en la región. Versículo 23. La persecución y las dificultades comienzan. Y este es nuestro primer encabezado. Y aquí tendremos una oposición comercial. Antes tuvimos oposición religiosa, hubo violencia, hubo persecución intelectual y ahora va a haber oposición comercial. Satanás, el enemigo de las almas, utiliza una ruta comercial. ¿Y cómo hace la oposición? A través de asuntos comerciales. Versículo 23. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino. Lucas quiere decir que hubo un alboroto muy grande, gran problema. Y así es como comenzó versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Y se nos da la impresión a medida que leemos esto, que este platero Demetrio era el que empleaba a muchos artesanos, perdón. No se nos dice así per se, pero en Efeso él es conocido, parece ser, y si él no es el que lleva el gremio de plateros, pues por lo menos él es un jefe adinerado y es alguien que entonces alienta estas dificultades y está haciendo templecillos de plata. Y no sé qué tú te imagines cuando vemos aquí templecillos, pero aquí indica pequeñas estatuas de plata de Diana, la diosa de Éfeso, y lo mencionaré en un momento, o medallas que la representaban, o alguna inscripción que le recordaba a las personas al respecto de ella. Y también evidentemente tiene que haber habido otros objetos más grandes para utilización doméstica, pero esto es principalmente, primordialmente, lo que estaba haciendo con otras personas. Y las personas venían de diferentes partes a Éfeso para adorar allí y para comprar estas cosas supersticiosas. Y haciendo una fortuna a partir de estas cosas. Y parece que había muchas personas influyentes en la ciudad que se dedicaban a esto. Y versículo 25, a los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo, y ahora aquí apela a ellos porque estaban perdiendo dinero. No necesariamente están empobrecidos, pero el avivamiento espiritual allí en Éfeso y alrededor ha llevado a la conversión de muchísimas personas, de modo que ha mermado su oficio. Y entonces habría aquí una reacción comercial primero que nada. Y esto nos recuerda respecto de lo que leemos cuando leemos la historia del gran avivamiento en 1739 en este país y después más adelante en el siglo XIX, en este avivamiento. Y hubo diferentes avivamientos, pero los más grandes avivamientos del siglo XIX. Y los que más se quejaban eran los dueños de bares y cantinas, donde la gente tomaba, porque en muchísimas ciudades y pueblos la gente fue convertida y entonces ya no tomaba tanto la gente. Y entonces muchas de estas personas que tenían bares y cantinas tuvieron que cerrar sus bares. Sin embargo, aquí habría
consecuencias graves. Y vemos en el versículo 25 cómo le habla este platero a los otros artesanos, a los cuales dijo, reunidos con los oficiales, dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. Y veis y oís. Estas son palabras interesantes. Cuando las leemos lentamente y les ponemos atención, versículo 26, si tienen ahí sus Biblias, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en muchas gentes de casi toda Asia, ha apartado con persuasión. ¿Has visto aquí la palabra otra vez persuasión? La predicación era persuasiva, era un razonamiento. Se razonaba con las personas, se les decía cuánto necesitaban el perdón de Dios y que había solamente una forma en el cual podría venir la redención de Cristo. Y se explicaban estas cosas y a las personas se les ayudaba a entender que no era solamente, era una cosa, una falacia, sino la verdad, no era solamente una presentación aburrida. Y aquí no tenemos cosas falsas, aquí están las quejas. Dice aquí, y veis y oís. Ustedes tienen vecinos y ven sus vidas cambiadas, el interés cambiado y ya no van al templo de Diana de Éfeso y ya no compran nuestros productos. Y esa era la evidencia a todo su alrededor. Muchas personas cuyo estilo de vida había cambiado y habían abandonado todas estas supersticiones y ahora estaban siguiendo a los predicadores cristianos. No solamente en Éfeso, sino también en las regiones alrededor. Y si leemos entre líneas aquí, en Hechos 19, podemos ver que la palabra había prevalecido poderosamente. Podemos ver la evidencia. Demetrio puede decir, no hay ninguno de vosotros quienes no han visto la evidencia del problema en el que estamos metidos. Este Pablo ha apartado con persuasión a muchas personas, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Una representación perfectamente correcta del apóstol Pablo y los otros predicadores. Y la conclusión, versículo 27, y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, y ahora se hace un llamado a su patriotismo religioso, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad. ¿Acaso está exagerando? No necesariamente. Algunas personas dicen, bueno, él exagera diciendo que estos predicadores van a hacer que se colapse el templo, pero eso podía suceder. Si muchas personas eran convertidas, el templo perdía su ingreso y su interés y su reputación en las regiones de alrededor, y sí, entonces eso conllevaría a grandes pérdidas y deterioramiento y el colapso. Y eso es lo que pasó a su debido tiempo, de hecho. Y versículo 28, oídas estas cosas, llenáronse de ira, se llenaron de ira y dieron alarido diciendo, grande es Diana de los Efesos. Y esa iba a ser su frase repetitiva, como nos dice la narrativa. Y volviendo un momento al versículo 23, solamente un momento, veremos aquí una pista en todo esto. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, de ese camino. Es muy interesante que Lucas lo exprese así. El alboroto es al respecto de ese camino, ¿sí? Es al respecto de la pérdida de ganancia para estos artesanos, es al respecto del daño a su secta, la secta de Artemas o algo así. Y las Biblias aquí traducen el griego Artemas o una cosa así, este dios griego de la naturaleza y la fertilidad, etcétera. Un dios muy feo. En las imágenes, este dios de la tierra y de la naturaleza y la fertilidad. Y los traductores han escogido decir Diana, que no está en el original, pero era un dios romano, el dios romano de la cacería. Pero bueno, si no les molesta, podemos llamar a esta diosa Diana. Y de hecho el griego dice Artemis o una cosa así en el original.
Pero no es el asunto comercial lo que está aquí al centro de esto. Dice entonces, hubo un alboroto no pequeño cerca del camino. La pelea es al respecto de la fe cristiana y su camino distintivo a la salvación, que estaba molestando a estos judíos tercos y también estaba molestando a los paganos. Y entonces la queja de Demetrio es tomada por todos los tercos allá en la ciudad. Esas personas fijas en sus caminos, ellos no estaban haciendo mucho caso a la fortuna de Demetrio, porque allí hay una inquietud subyacente de que no se predicase el Evangelio, de ese mensaje de la conversión al respecto de la conversión y de la confianza en Cristo. Entonces la queja comercial es tomada de forma muy en serio por esa gran multitud. Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. También son nombrados en el siguiente capítulo, en el versículo 4, de entre 7 que viajaban con Pablo. Dice entonces, unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios. Allí ese teatro en Éfeso, que tendría unas 20.000 personas como un máximo. ¿Lo llenaban? Nos preguntamos. ¿Hubo suficiente gente que entrase allí con ellos? Pero bueno, la gente se llenó de confusión. Y esto nos trae a otro punto verdaderamente. La forma en la que la oposición al Evangelio es expresada es completamente algo irracional. Si puedo utilizar otra palabra, no tiene ningún sentido la oposición al Evangelio. Es algo que es completamente lo opuesto a algo inteligente. Esa es la oposición al Evangelio. Lo que pasa es que hay aquí un orador, alguien señalado, que pueda razonar en contra del mensaje de Pablo. ¿Habría algún razonamiento aquí? Este Pablo y sus predicadores con él dice que estas cosas no son dioses, los que son hechos con manos. Bueno, están mal por las siguientes razones. ¿Acaso iba a haber algo así? No, nada de esto. No iba a haber nada inteligente, no iba a haber nada racional, no iba a haber nada sensible, no, ninguna oposición adecuada que se estableciese, sino simplemente iba a haber el alboroto de la multitud a que tuvieran una repetición frenética de su frase repetitiva. Y eso avanzaría por bastante tiempo. Comenzando en el versículo 28, donde dice que se llenaron de ira y dieron alarido diciendo que era antes Diana o Artemas de los Efesios. Y toda la ciudad se llenó de confusión, excepto ese gran sector de la ciudad de personas que habían sido convertidas, que eran cristianos. Y ahora, por favor, mira la naturaleza vacía de la oposición al Evangelio. Voy a ir al versículo 32. Y otros gritaban otra cosa, porque la confusión estaba confusa. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Y los más no sabían por qué se habían juntado. La mayoría no sabía por qué se habían reunido. No sabían cuál era la razón. Y hay una extraña referencia en el versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Es un judío, evidentemente. Y la gran posibilidad es que él sea una persona a quien Pablo hace referencia en otra parte, que era el copero, que le hizo mucho daño. Uno tiene que reconocer la posibilidad de que esta es la misma persona que menciona Pablo en otra parte. Y esto encajaría bien. Si Alejandro era un artesano en Efeso y hacía ídolos también y medallas y estatuas para estos paganos o preciosos de Efeso, si él estaba involucrado en ello, bueno, pues ¿qué estaba haciendo allí? Él era judío, un hombre judío, y allí teniendo transigencia con el templo de Efeso. Eso es una cosa aparte, pero los judíos artesanos transigentes empujaron a uno de entre los suyos para explicarle a la multitud, suponemos nosotros, que ellos no tenían nada que ver con los cristianos, y que si iba a haber una redada en contra de los cristianos y persecución y problema,
pues ellos no querían ser considerados como alguien que estaban de acuerdo con los cristianos. Esta es una posibilidad, una explicación posible de lo que vemos aquí en el siglo 33. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole a los judíos. Entonces Alejandro pidiendo silencio con la mano, el griego dice que hizo que el tumulto se acallase y quería dar razón al pueblo, hacer una defensa ante el pueblo, ante la asamblea, para decir, como yo me imagino, esto no tiene nada que ver con los otros judíos, no se enojen con los judíos, son los cristianos las personas con las que ustedes tienen el problema. Y el versículo 34, más como reconocieron que era judío, fue hecha una voz de todos, y aquí está la parte importante, fue hecha una voz de todos que gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, bueno, Artimas, quien sea, de los Efesios. 2 horas gritando esto. 2 horas de un griterío repetitivo con todas sus fuerzas. Esta es la oposición que se hace en contra del Evangelio. ¿Están viendo lo que estoy queriendo decir? Cómo esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún razonamiento. Aquí esto está vacío, esta oposición. Y tal vez ustedes digan, bueno, esto fue hace 2000 años. Eso fue en aquel entonces. Miramos para allá y decimos, ¿cómo fue esa gente tan simple en sus mentes? Esa multitud siendo alborotada a todo esto. Y eso es lo único que tenían que decir, grande es nuestro lado, grande es nuestro lado, grande es nuestro lado. Una y otra vez. Sí, estoy de acuerdo, eso es patético. Pero ¿sabes tú? Eso es exactamente como frecuentemente pasa hoy en día. Sí pasa frecuentemente hoy en día, es exactamente lo mismo. Estamos acercándonos al tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad, sí. Y entre muchas otras cosas, como ustedes sabrán, hay una tradición en Londres de que la sociedad real tienen clases para jóvenes y lo ponen en la televisión. Y muy frecuentemente, no siempre, pero muy frecuentemente, estas clases de Navidad y vemos ahí los adolescentes jóvenes y están allí, se hacen una demostración espléndida de alguna maravilla científica para que tengan gran recepción a un mensaje científico y gente eminente y capaz y lista les dan una clase, pero la ocasión frecuentemente se utiliza para promover la evolución y para convencer a los jóvenes de que todo en este mundo puede ser explicado a través de medios racionales y decirles que no hay ninguna cabida para Dios, ni la fe, ni Cristo, ni la religión, ni nada que sea parecido a ello. Y ese es el objetivo de esas cosas muchas veces, y entonces los jóvenes se les lava el cerebro. Y digo se les lava el cerebro porque a estos jóvenes no se les da ni la menor idea en estas clases de Navidad en la sociedad real que hay otro punto de vista y que muchísimos científicos eminentes en el mundo despedazan por completo la teoría de la evolución y que hay fuertes razones en contra de la evolución y cosas vergonzosas que tendrían que detenernos a pensar. Sin embargo, a los jóvenes no se les permite saber estas cosas. Cuidadosamente se les guarda de todo esto. Y frecuentemente, incluso hombres científicos brillantes nunca saben estas cosas porque nunca las han aprendido. Hace algunos años estaba yo en un avión y estaba al lado, no necesariamente un científico de cohetes, pero alguien que tenía que ver con algo muy sofisticado en el mundo científico que yo no podría entender. Y entonces intenté ver qué me decía y hablé con él. Y él tenía muchos doctorados y tenía muchísimas distinciones académicas y honores. Tenía una posición muy notable. Le dije, ¿qué piensas tú al respecto de estas razones en contra de la evolución? Y mencioné un par de cosas. ¿Sabes tú? Este hombre, quien sin lugar a dudas era un hombre sumamente inteligente y muy, muy bueno en lo que él hacía, él nunca había escuchado estas cosas. Y le dije, ¿cómo puedes llegar a donde llegaste tú hoy en día sin haber escuchado jamás al respecto de la oposición a la evolución? Y yo no soy capaz de discutir la evolución, simplemente estoy diciendo un par de cosas que he leído y que he escuchado. Pero él nunca escuchó de estas cosas
Por ejemplo, un científico que se llama tal, tal y tal, y él dijo no, él nunca había escuchado. Él había escuchado algo al respecto de esas cosas, pero no leía esos argumentos, nunca había tenido exposición a eso para nada, jamás. ¿Cómo puedes tener una situación en que un científico eminente y brillante tiene un sector del conocimiento científico escondido de él? Es como vivir en la antigua Unión Soviética. Y en Inglaterra y en los Estados Unidos, muchas personas protestaban al respecto de esas cosas en la Unión Soviética y constantemente las personas no sabían al respecto de los problemas inmensos, en las explicaciones racionales de la vida y los orígenes y cosas así. No se tiene conciencia de estas cosas. Y esto es muy parecido a lo que pasó en el anfiteatro de Efeso hace 2000 años. La oposición al Evangelio no tiene un fundamento. No puede razonar en contra del apóstol Pablo, no puede debatir su caso. No hay ninguna persuasión posible, sino que simplemente que decían, grandes Artimas o Diana de los Efesios, hasta que todo el mundo ya estaba medio embriagado con esto, y ya todo el mundo estaba como un estado alterado de conciencia, y todo el mundo se le tenía lavado el cerebro. Esa es la oposición al Evangelio, algo que no es razonable, algo que es insensato, y frecuentemente pasa así hoy en día. Y no tendría que seguir con esto, pero ustedes ven estos programas sin fin en la BBC que se hace de forma primitiva. Alguien quiere hablar en contra de la evolución y ¿qué hacen? Encuentran religiosos extremistas allí en California normalmente, quienes dicen puras tonterías y dejan que ellos representen a la fe cristiana. Y todo el mundo dice, bueno, solamente los lunáticos no creen en la evolución. Cuando hay muchísimas personas que podían explicarnos las cosas mejor. Sin embargo, la oposición al Evangelio no tiene ningún sentido. Y así como pasó en aquel entonces, pasa hoy en día. Y aquí tenemos entonces en estos capítulos de la Biblia la oposición del Evangelio que no tiene ningún sentido. Versículo 34. Mas como conocieron o supieron o se dieron cuenta que era judío, fue hecha una voz, se levantó un clamor al unísono durante 2 horas, y es lo único que hicieron, gritar su frase repetitiva una y otra vez. Queridos amigos, avanza el tiempo. Versículo 35. Aquí Lucas, en su narrativa inspirada de este evento, le da atención al escribano y no me sorprende, al secretario del pueblo. Y no me sorprende porque este hombre fue muy astuto al controlar esa asamblea. Versículo 35. Entonces el escribano secretario, apaciguado que hubo la gente, dijo, ¿y cómo apaciguó a la gente después de aclamarla? ¿Cómo la calmó? Bueno, yo creo que esperó que se cansasen. Eso es algo que tal vez hizo. Cuando los gritos empezaron a menguar, entonces el escribano supo cuándo comenzar a operar. Y claro que no necesariamente se tiene que recomendar la forma en que él se rinde a su posición, pero con certeza tenemos que admirar la forma en que él lidió con esta multitud de forma pragmática. Varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los efesios es honrada de la gran diosa Diana y de la imagen, o Artemis, y de la imagen venida de Júpiter, que descendió del cielo? Eso es lo que ellos creían, que una imagen de Artemis o Diana cayó del cielo y cayó ahí en Éfeso. Y él les dice en el versículo 36, así que, puesto que esto no puede ser contradicho, y Pablo hablaba en contra de esto y los predicadores cristianos también, pero el escribano sigue el curso pragmático que ellos tenían, dice, conviene que os apaciguéis y que nada hagáis temerariamente, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. No eran saqueadores de esos templos, no habían estado robando los templos efesos, ni tampoco eran blasfemadores de vuestra diosa. Y eso probablemente es verdad. Yo no me imagino que el apóstol Pablo dijese nada en contra de Artemis. Él más bien predicaba
en general en contra del principio de los ídolos. Probablemente nunca mencionó su diosa en particular, que tanto amaban. Y después apela a las personas, versículo 38, que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguno, audiencias se hacen y procónsules hay, acúsenle los unos a los otros. Y entonces despide a la audiencia con una advertencia que el procónsul había establecido en Efeso. Él tenía allí un fuerte y los romanos detestaban los tumultos. Les hace esta advertencia y eso podría hacerse un hábito y lo odiaban los romanos y podía ser el medio a través de que se promoviese un odio en contra de los romanos. Entonces se les llamaría a dar cuentas por permitir que esto continuase y le advierte a las personas y despide a la asamblea. Y fue la habilidad de este escribano solamente lo que hizo que esto se terminase. No, sin lugar a duda los cristianos estaban allí orando que ese tumulto terminaría y que su obra no terminase. Y la oración de los cristianos fue respondida. Y quiero avanzar a terminar y diciéndoles un par de cosas al respecto del apóstol Pablo, que ustedes ven aquí en todo esto. Versículo 30, donde dice así, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Quería ir a la asamblea. ¿Y por qué no? Pues por lo que acababa de pasar. Habían atrapado a Gayo y Aristarco. Los habían pescado. Los colaboradores de Pablo. Los habían metido al anfiteatro, a jalones tal vez. Y entonces les iban a herir, claramente. Y entonces el instinto de Pablo era entrar a ese anfiteatro e intentar tomar la plataforma, el estrado, e intentar hacer una defensa. Y los discípulos no lo dejarían hacer esto, le detuvieron. Por completo detuvieron a Pablo, no permitieron que entrase y tenían razón en hacerlo, claro, porque ellos sabían lo que le pasaría al apóstol Pablo. Habían pescado a Gayo y Aristarco y habían atrapado a ellos dos porque no podían ver a Pablo, pero verdaderamente querían destruir más bien a Pablo y lo querían dañar a él. Así que hubiera sido fatal para él. Pero mira el espíritu de de este apóstol, queridos amigos. Para poder preservar a sus colaboradores, él iba a entrar allí a las garras del león, allí a las garras del león. Y Pablo, de forma natural, no era un hombre valiente. Él era muy valiente, pero dije que de forma natural no lo era. Eso lo hace que sea mucho más valiente. Él era un hombre que frecuentemente temblaba. Lo leemos ahí en Hechos y en las epístolas de Pablo. Él estaba entre las personas que tenían temor y temblor, dice él. Él era un hombre nervioso por naturaleza. Y aún así, cuánto valor él mostró cuando sus colaboradores, que muy probablemente iban a ser heridos de forma seria, gracias a Dios no pasó, pero Pablo era aquel que iba a ir a enfrentar toda esta situación. Esas personas histéricas, con ira, y Pablo estaba listo para ir. ¡Qué valor! Mostró este hombre nervioso y pequeño, quien estaba enfermo y quien posiblemente solamente tenía 50% de su vista, etcétera. ¡Qué valor mostró! Mientras más leemos las letras pequeñas, por así decirlo, aquí en el Nuevo Testamento, en Hechos y en las epístolas, más nos maravillamos de Pablo y de su dedicación y de su amor por el Señor, su sensibilidad, su amor por sus colaboradores. Él era un grande individuo en todo sentido imaginable. Y después leemos otro versículo que nos da un poquito más de luz al respecto de Pablo, versículo 31. Y espero que esto les sea interesante. También algunos de los principales de Asia. ¿Qué significa esto? Bueno, los asiarcas estaban allí en el pueblo. Evidentemente estaban ahí reunidos, eso es lo que está implícito. Es decir, los gobernadores de cada región dentro de esas dos provincias de Asia. Y había 10 en total, lo sabemos. Y están ahí, en Éfeso. Parece que están reunidos. Y algunos de ellos, de estos hombres,
que eran amigos de Pablo. Enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro. Eso es muy interesante y es sorprendente. Estos 10 asiarcas, estos 10 principales de la provincia de Asia, algunos de ellos tal vez eran griegos y la mayoría romanos, suponemos, conocían a Pablo y su obra y su predicación y el gran efecto que la iglesia cristiana por el poder del Espíritu Santo estaba teniendo ahí en Asia y en las dos provincias romanas que componían Asia, que conformaban Asia. Y algunos de ellos eran amigos de Pablo, simpatizaban con Pablo, le respetaban. Pablo, de hecho, es muy importante. Y él nunca menciona este punto tan importante. Él jamás nos da ni la menor insinuación de esto. Si leemos sus epístolas, jamás hubiéramos visto que que él tenía amigos entre los principales gobernadores. Él nunca se jacta de esto, ni presume de esto. Él nunca les dice nada de esto, sino que tenemos aquí un pequeño puntito que se le escapa, por así decirlo, a Lucas. Y entonces descubrimos y decimos, oh, mira, Pablo era conocido de algunos de estos hombres, ya sea que eran creyentes o no, probablemente no, no se nos dice, pero eran amigos de él, le respetaban, le admiraban, le valoraban, sabían al respecto de su sinceridad. Tiene que haberse sentado con ellos y hablado con ellos. Y a pesar de, estamos seguros de que les habló de Cristo y que eran pecadores y necesitaban un Salvador y arrepentirse, a pesar de esto no le guardaban rencor, sino que todavía le admiraban y eran amigos de él. No te pongas en peligro, le dijeron a Pablo. Y esto es una parte de esta información que tenemos en la narrativa que nos recuerda que Pablo era un hombre sumamente modesto, a pesar de todo lo que Dios había hecho por él y sus capacidades intelectuales inmensas que tenía y la posición que una vez tuvo en su vida anterior. Él era un hombre inmensamente modesto. Y debo decir que hay algunos predicadores por ahí hoy en día, en lo particular en los grupos carismáticos, quienes se jactan tanto y te quieren decir al respecto de sus dones, sus contactos, todos los presidentes con los que han hablado, si es que eso es así, y todo este tipo de cosas. Y todo esto está allí en su presentación de sí mismos, y sin embargo nunca vemos nada así con el apóstol Pablo, ni siquiera una mínima insinuación. Pablo no nos dice esto para nada. Él no hace uso de esta información. Él es un hombre inmensamente modesto. Él habla calladamente. Él no es un gran orador, ¿no? Un gran orador, ¿no? Se decía que su habla era despreciable, no era como los oradores. Y estoy seguro que él se emocionaba, claro, y tal vez se conmovía al hablar a una gran multitud, y tal vez era intenso y ferviente, pero no utilizaba trucos ni gritaba. No hacía estas cosas, no exageraba, no corría de un lado al otro de la plataforma o del púlpito y gritaba con alguien y jugaba con alguien. No. Él era un hombre modesto, no le gritaba a nadie. Es un hombre racional, razonaba, y aún así él es quien tiene toda la instrumentalidad. En toda la narrativa de Pablo, en Hechos, quieren ellos atrapar a Pablo. Siempre Pablo. Había muchos predicadores trabajando con Pablo, y Demetrio dice, Pablo, está convenciendo al mundo de que no hay ídolos o que no hay dioses hechos con manos humanas. Es Pablo quien tiene la instrumentalidad principal en el mundo gentil. Es Pablo quien Dios desea utilizar y utiliza. No hay coros, ni vocalistas, ni bandas, ni orquestas, ni nadie que entretenga a nadie, ni trucos tampoco.
como los que se hacen hoy en día diciendo que son cosas importantes, sino solamente la predicación de la palabra a través de un apóstol enfermo, un hombre modesto. A él es a quien Dios usó. Ese es nuestro ejemplo, de modo que es la obra de Dios. Es evidentemente la obra y el poder del Espíritu Santo. Y algunas veces vemos, y esto lo digo con cuidado, vemos a algunos de los predicadores hoy en día con sus trucos y su teatro y su actuación y presunción y su jactancia y nos preguntamos, ¿alguna vez han leído el Nuevo Testamento? ¿Alguna vez han absorbido la atmósfera del Nuevo Testamento y la información, su información? Ellos no se parecen en nada al Nuevo Testamento, en su etos, en su presentación. Vemos cosas maravillosas aquí. Aquí vemos el poder de Dios obrando. Vemos la oración y el evangelio, no distracciones y entretenimiento y cosas así. Todos quisiéramos, deberíamos querer tener el valor del apóstol Pablo, si pudiéramos capturar y tener su modestia, si pudiéramos escuchar, hacer que la palabra fuera todo para nosotros, si pudiéramos conducirnos en nuestra vida, así como él lo hizo. Versículo 21, donde dice que Pablo se propuso en el Espíritu, dispuso lo que iba a hacer basándose en las prioridades espirituales. Estas son algunas cuantas de las lecciones de este pasaje esta mañana. Y les pido que lean esto cuidadosamente. Todo corazón creyente, léalo cuidadosamente.